Bueno, pues muchas gracias otra vez por haber aceptado nuevamente esta invitación para que hablemos pues del Islam, ¿no? Porque aún quedaron muchas preguntas en el aire, preguntas también que me hicieron llegar. Yo pensé que iban a llegar más, la verdad, pero de todas formas las que están son muy importantes. Me gustaría comenzar con ¿cuál es la justificación o la doctrina, o no sé, no doctrina, la historia que se cuenta para justificar el por qué Ismael es el verdadero heredero en el Corán? Bueno, lo interesante es que no encuentran ninguna necesidad de legitimarlo, puesto que fue el primero y entonces, de acuerdo con el derecho que regía en aquel momento, el primero, aunque fuese lo que nosotros hoy llamaríamos un bastardo, aunque no fuera el hijo de la esposa, digamos, principal, de acuerdo con las leyes que regulaban, él era el heredero, por ser el primogénito, por ser el primero. Entonces, más allá de eso, no hay, o sea, no le encuentran ninguna discusión más. O sea, sí hay más discusión en el sentido del judaísmo intentando precisamente eso, como desacreditar al Islam, ¿no? En esa pelea, pero el Islam no tiene esa pelea. Por eso, porque Jacob e Isaac son personajes tremendamente venerados en el Islam, enormemente reconocidos, y están en realidad casi te diría a la altura del propio Ismael, porque todos ellos reciben el tratamiento de profetas. Entonces, no hay, digamos, el Islam no mantiene una pugna sobre la primogenitura de a ver quién, cómo justificamos el hecho de que presentemos a Ismael como heredero y no a Isaac. O sea, al final, si te das cuenta, siguen el propio relato bíblico en el sentido de que es Isaac el que se queda con Abraham, es Isaac el que hereda parte de Abraham, y lo único que aporta, digamos, de novedad el Corán es que Abraham mantiene el contacto con Ismael, cosa que en la Biblia no se dice, que en Génesis no se dice, excepto ese momento que comentamos en nuestro último encuentro, ¿no? De Ismael y de Isaac que se juntan para enterrar a su padre. Pero en el Génesis no hay un relato aparte de Abraham visitando a Ismael. En la tradición islámica sí, y le llega a visitar hasta 3 veces. Y de hecho es divertido porque en una de ellas, no, miento, en 2 de ellas, Ismael no está, ha salido a cazar. Y entonces quien le recibe es la mujer de Ismael. Y entonces a la primera mujer trata muy mal a Abraham. Le dice, no, pues es que mi marido no está, así que vuelva otro día, tal. O sea, no le acoge, no le sienta, no le sirve, no le da tal. Y entonces Abraham deja un mensaje así a su hijo que dice que se separe de esa mujer porque no cumple con los estándares de lo que tiene que ser un semita en aquel Muy momento. hospitalarios, ¿no? Efectivamente. Y con la segunda mujer sí. Con la segunda mujer, cuando va a visitarle, ve que está otra mujer y esta segunda mujer sí que acoge a Ibrahim y le sienta en la tienda y tal, y entonces deja un mensaje para Ismael diciéndole, esta es buena, con esta sí has acertado. Está bien. Entonces, es divertido, pero insisto, o sea, en el Islam no hay una pelea entre esos dos de a ver quién tiene más derecho o menos derecho. No, o sea, siguen el relato general del Génesis y dicen que hubo relación a lo largo de toda su vida entre Abraham e Ismael. Pero más allá de eso no hay ningún conflicto. O sea, no hay ninguna justificación, quiero decir. Porque era el primogénito, se hacen valer lo del primogénito. Simplemente. Y no van más allá. Tampoco les interesa. Es que también tenemos que tener en cuenta que la figura de Ismael como tal no es su gran anclaje. O sea, su gran anclaje es el profeta. O sea, ellos se basan en Muhammad mucho más que en Ismael. En Ismael como pueblo, pero es que ni siquiera, porque Ismael es antepasado de los árabes, pero ya comentamos la vez anterior que ni siquiera el 20% de los musulmanes son árabes. Entonces, bueno, Ismael queda ahí, sí, de ese valor coránico, sí, se le da el tratamiento de profeta, pero igual que a todos los personajes del Antiguo Testamento, incluso a aquellos que ni siquiera tienen en el propio Tanaj tratamiento de profeta. Porque, bueno, no solamente del Antiguo Testamento, también del Nuevo. La Virgen María también es tratada como profetisa, cosa que en el Nuevo Testamento no. Entonces,
Claro, es eso, pero se basa mucho más en Muhammad que en Ismael, muchísimo más. Okay. Dice aquí uno de los comentarios, dice, según el Islam, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son revelados por Dios, pero no en su versión actual, porque han sido falsificados por la tradición judía y cristiana. ¿Es verdad? Es verdad con matices, o sea, no es que el Islam acepte el Tanaj y el Nuevo Testamento, sino que solamente acepta, digamos, partes, por así decirlo. O sea, acepta la Torá, acepta los Salmos y acepta el Evangelio, pero efectivamente no en la forma actual, porque consideran que tal como ha llegado hasta nuestros días, hay mucho contenido humano en esos textos. Y entonces a lo que se refieren es a lo que existió en origen, que estaba en el corazón de esos profetas, porque cada una de esas escrituras va vinculado a un profeta que es un mensajero y que es un enviado. De esto no sé si también estuvimos hablando en la sesión anterior, que hay como dos figuras relevantes en el Islam, que es el profeta y el enviado, que no es lo mismo. Entonces, hay muchísimos más profetas que enviados. El enviado es quien aporta una nueva escritura para un pueblo, mientras que el profeta es aquel que ahonda en esa escritura y la divulga al pueblo, pero no trae nada nuevo. Entonces, por eso la Torá va asociada a Moisés, claro, los salmos a David, por eso también es considerado enviado, y el Evangelio a Jesús. Entonces, esos son los enviados de Dios. Luego, profetas hay muchísimos más. De hecho, la tradición islámica dice que reconoce a 12.400 profetas, que es claramente un número simbólico, pero que es para meter absolutamente todas las figuras de todas las tradiciones religiosas que vayan asociadas a un texto revelado. Ahí se mete, pues esto, como comentamos la otra vez, a Zaratustra con el Avesta, a Buda con el Tripitaka, a los anónimos autores de los Vedas. Entonces ahí entran todos, ¿no? Pero en la propia tradición abrámica solamente esas tres figuras, junto con Muhammad con el Corán, lógicamente, son mensajeros, son enviados de Dios, ¿no? Entonces, lo que acepta el Islam es lo que lo que ellos entienden que personas históricas, reales, auténticas, llevaban en sus corazones y buscaron transmitir al pueblo. Y transmitieron al pueblo. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, esas cosas ya se han ido cambiando, transformando, etcétera, etcétera, y ya no es exactamente lo que ellos enseñan. Entonces, ese es el reconocimiento. Pero no se refiere exactamente a esos textos, sino a lo que ellos llevaban en su corazón y transmitieron a sus semejantes. Ok, no, pues qué interesante, ¿no? Porque igual con los estudios exegéticos también vemos cómo si hay esa mano en los copistas. Yo lo he dicho en otras ocasiones, igual con buenas intenciones, con lo que gusten, pero de que la hay ahí. Y en la charla pasada, profesor, hablábamos sobre que es el mismo Dios. De alguna forma es el creador, el único. ¿Hay alguna caracterización que se le dé? Porque una de las objeciones que yo he escuchado es que Alá es un Dios violento, es belicoso, es de la guerra y que por eso los yihadistas, ¿no? Uy, ¿Hablan del carácter de Dios en el Corán? Pues sí, hablan del carácter de Dios en el Corán, claro, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, no hay, por ejemplo, más discurso teológico en el Corán que el que pueda haber en la Biblia. No es demasiado, ¿eh? De hecho, el Corán trata mucho más de cuestiones que afectan a la umma, a la comunidad islámica, que que un discurso teológico sobre quién es Dios o cómo es Dios. De hecho, recordemos que también estuvimos diciendo que eso el Islam de la promulgación lo ve bastante mal, o sea, eso lo llama sana, ¿no? Porque dicen, no puedes saberlo, o sea, no puedes definir a la divinidad, que es literalmente poner límites. Entonces, de la divinidad se dice muy, muy poco. Y por supuesto, al igual que ocurre en la Biblia, lo que se dice positivo de él es mucho más frecuente y extenso que lo que se dice negativo de él, porque de hecho cada sura del Corán empieza con el Bismillah, ¿no? El Bismillah
es Bismillahirrahmanirrahim, es como la idea de que se suele traducir como Dios, Allah, es el misericordioso y es el compasivo. Y eso en cada sura empieza con esa frase. Entonces, el mensaje teológico, si hablamos así, que se transmite sobre Allah, sobre Dios, es desde luego muy vinculado a la misericordia y a la clemencia. Y de hecho es que lees el Corán y en todas las suras se repite esta idea. Alá es misericordioso, Alá es compasivo, Alá sabe lo que guarda en sus corazones y sabe perdonar y tal. O sea, se insiste una y otra vez en lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la revelación coránica, ¿no? Que es un momento de guerras donde literalmente están los árabes de distintas tribus matándose unos a otros y Muhammad está intentando unificar esas tribus y crear una sociedad pacífica. Entonces, claro, los errores que están a sus ojos cometiendo distintos árabes matándose unos a otros aparecen reflejados en ese Corán con Dios diciendo, si se arrepienten, perdonadles porque Dios es compasivo, Dios es misericordioso, es tal. Es casi como un mantra. Y de hecho, también si acudimos a la lista de los 99 nombres de Dios, la inmensa mayoría de ellos tienen que ver con ese cariz, con esa naturaleza. Entonces, vamos más allá. Lo de los yihadistas no tiene absolutamente nada que ver, pero nada, nada, nada. O sea, lo de la idea de la violencia, además, es una cosa que se ha malinterpretado mucho porque se ha asociado violencia con yihad, que esto es una catástrofe, porque en realidad en árabe yihad significa solamente esfuerzo. Yihad, en el uso que se le da en el Corán, en el Islam de la promulgación, se refiere a la voluntad ética y religiosa que tiene que llevar al musulmán o a la musulmana a buscar el bien y a alejarse del mal según los preceptos coránicos. Entonces, solamente se empieza a asociar la yihad con la guerra santa a partir de las cruzadas, porque los musulmanes encuentran a los cristianos que vienen de Occidente que utilizan esa terminología, que hablan de guerra santa. Y entonces ahí en su propia tradición encuentran en algunos hadices que efectivamente el profeta hablaba de la yihad como la guerra, pero para la defensa del Islam. Hay un hadiz que efectivamente dice que Muhammad, después de volver de una campaña, decía que había terminado la yihad menor y que ahora comenzaba la yihad mayor. Entonces hay tres tipos de yihad en la tradición islámica: la mayor, la común o comunitaria y la menor. Entonces, la mayor es esta, es la de el esfuerzo personal que debe hacer cada fiel para vivir acorde con los elevados ideales islámicos. La yihad común o colectiva es fruto de esa yihad mayor de si un individuo se mejora a sí mismo, esa mejora afecta a la comunidad y por lo tanto la comunidad también se desarrolla prósperamente. Y luego la yihad menor, que es efectivamente la vinculado con el mundo bélico. Entonces, yihad sí es lucha y sí es en algunos casos contra enemigos externos, pero sobre todo hacia adentro, es una lucha contra uno mismo. Entonces, quiero insistir y quiero subrayar, porque esto es muy importante y sobre esto cuando se habla de la yihad no se hace nunca hincapié, en que la yihad menor contra enemigos externos solo es justificable para proteger el Islam, a los musulmanes o los territorios que habitan de amenazas externas. Porque todo lo demás, todo lo que se salga de eso, de lo que hoy llamaríamos defensa propia, el Corán lo condena y además de forma taxativa. Hay muchas aleyas donde se castiga la violencia. De hecho, es muy famosa la ley que dice: aquel que mate a un inocente se considera como si matase a toda la humanidad. Y quien salva a un inocente se considera que salva a toda la humanidad. Otra que dice también a los musulmanes, dice: no cometáis iniquidades en la tierra, creando el desorden, o combatid a quienes os combatan, pero no provoquéis porque Alá no estima a los agresores. O sea, hay muchas aleyas que condenan directa y abiertamente la violencia en el sentido de utilizarla contra aquellos que no han atacado a la comunidad. Entonces, no, el Corán solamente permite la violencia a través de hecho hay un concepto en árabe que es quital. Quital es lo que podríamos traducir como defensa propia. Y solo para defender el Islam, la umma o el territorio, pero nunca para expandir, conquistar o colonizar.
Mm. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que el terrorismo islamista, que vendría a empezar a dejar de llamarlo yihadista, porque no es cierto y de hecho es un instrumento que utiliza el terrorismo, apropiarse de esa palabra para despojar a los musulmanes que realmente practican la yihad de ese término, de tal manera que en Occidente se produzca esa asociación. Así que no, esta gente no son yihadistas, son terroristas, islamistas, sin más. Entonces hacen esa asociación y se amparan en cuestiones religiosas porque la justificación que ellos hacen es siempre con las invasiones y el colonialismo y los ataques de las potencias occidentales a países islámicos. La guerra de Irak, la guerra de Siria, ¿no? Entonces, todos esos, la presencia de tropas estadounidenses, todo eso les justifica diciendo, no, es que en realidad nos estamos defendiendo, no estamos atacando. Con todo, se hizo después del 11S una encuesta en el mundo islámico sobre si efectivamente los musulmanes de a pie veían una justificación para esos ataques, ¿no? Y evidentemente más del 90% dijo que no era justificable. Wow. Pero, ¿qué discurso ha triunfado en Occidente? Claro, el malo. El yihadista. Iba a decir el yihadista. Ahí está. Es que, ¿ves? Es que es muy peligroso porque, claro, nos estamos haciendo a la idea de que la yihad es eso y para nada, para nada. De hecho, claro, es que se ha desvirtuado tantísimo durante las últimas décadas, pero claro, es que efectivamente son estas organizaciones mismas como el Daesh, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, o sea, todas estas, quienes se apropian de ese concepto, ¿no? Quienes apelan a la yihad para perpetrar estos ataques. Y entonces hacen que la mentalidad occidental asocie la yihad islámica con el terrorismo. Entonces, no sé si me permites, que tampoco te quiero quitar mucho tiempo, pero es que yo guardo con mucho cariño un texto sobre la yihad, sobre qué es la yihad, que se lo pregunté a una amiga mía que es musulmana, precisamente para una clase que tuve que dar, ¿no? Diciéndole, oye, si tuvieras que ponerlo en tus propias palabras, ¿no? Una musulmana de a pie, una chica que es estudiante universitaria, si tuvieras que ponerlo en tus propias palabras, ¿qué es la yihad para ti? Y me respondió algo que me pareció bellísimo. Entonces, si te parece, te lo comparto contigo y con quienes nos están escuchando. Sí, claro. Dijo que la yihad es madrugar. Es apagar el despertador y luchar contra las sábanas para cumplir con tus deberes diarios levantándote cada mañana. Quiero recordar que yihad literalmente significa esfuerzo. La yihad es luchar, arriesgar, es aprender a perder sin perder la fe, sin perder la esperanza. Y también aprender a ganar sin arrogancia. Y sobre todo, ser agradecido. La yihad es humildad, ayudar a un desconocido, solidarizarte con una causa justa, alimentar a un animal hambriento, ceder tu asiento en el metro a una mujer embarazada, devolver el cambio de más en un bar, visitar a un enfermo en su casa o en el hospital. La yihad es esperanza, es alentar a los demás. Y sí, la yihad también es militar. La yihad es intentar frenar un desahucio, no callar ante la desigualdad, defender tus derechos y los de los demás. La yihad es tomar partido, estar del lado de los más vulnerables. Es comprometerte con algo y cumplir. Es rechazar la usura. La yihad es luchar contra la dictadura del capital, es decir, contra la injusticia estructural de las sociedades y luchar también contra ti mismo, contra tu propio ego. Por lo tanto, la yihad está enraizada en toda la tradición profética desde sus orígenes en el Israel del siglo VIII, IX, antes de la era común. Okay. Eso es realmente la yihad, el sentido etimológico de la yihad y lo que ha sido la yihad hasta el siglo XIX. Ok, voy a compartirte un comentario que nos dejan aquí, ahorita en vivo. Dice Suma Cero. Perdona, César, pero recuerdo vívidamente que ese 11 de septiembre por CNN mostraban los carnavales en muchas partes del Medio Oriente celebrando la caída de las Torres Gemelas. Pues sí, efectivamente, así era. Y fíjate, claro, es que, hostia, es que el tema del periodismo es que también es tremendo. Claro, hay mucha... ¿Por qué hay una imagen tan mala
del Islam? Que esto también es para preguntárselo. Una imagen que se inclina por mostrar, y efectivamente los medios de comunicación, porque ¿qué sabemos nosotros del Islam? A menos que nos dediquemos a estudiar por nuestra cuenta, pues la única manera que tenemos es a través de lo que transmiten los medios de comunicación. Es un tipo de Islam, es una rama del Islam que viene creciendo y desarrollándose desde los años 70, que es una rama completamente mala y nociva y condenable sin paliativos. Sin embargo, nuestra responsabilidad es respecto a pensar, respecto a considerar que eso sea el Islam. Porque muchas veces la confrontación que tenemos con el Islam es artificial. Si nosotros nos comemos el discurso de que el Islam es una religión violenta y que el Islam es terrorismo, también muchísima gente al otro lado del mundo piensa que todos nosotros somos infieles y que buscamos su condenación y que queremos que se queden completamente extirpados de la tierra, porque es su discurso. Tú cuando escuchas cuando escuchas hablar a algunos ulemas o directamente al ya difunto líder del Daesh, el discurso que tenían era que Occidente quería acabar con el Islam. Entonces, apela al sentimiento de la gente común, de la gente del pueblo, de que quieren exterminarles, de que quieren acabar con ellos. Y entonces se genera una confrontación entre dos civilizaciones distintas que no tendrían por qué estar confrontadas. Pero se busca esa confrontación. Unos para justificarlo y otros también para una serie de intereses que son sobre todo económicos. Entonces, por supuesto que hay muchísima gente que ante esos atentados claro que claman y claro que aplauden porque están dentro de ese discurso, de que Occidente es el enemigo. Pero esto es una concepción, insisto, de época moderna, solamente y exclusivamente moderna. Entonces, la idea de que exista esa confrontación parte de los propios terroristas fundamentalistas, precisamente para provocar que los europeos, los americanos, tengan esa noción y traten a los refugiados, que son las primeras víctimas del terrorismo islamista, como si ellos también fuesen terroristas. De hecho, me vas a permitir que os comparta un fragmento de la revista Dabiq, que es la revista oficial del Daesh, el autoproclamado Estado Islámico. Es que no es una cuestión que yo me invente, que ojalá fuera así. Decía, los musulmanes en Occidente se encontrarán rápidamente entre una de dos opciones. O apostatan y adoptan la religión infiel propagada por Bush, Obama, Blair, Cameron, Sarkozy y Hollande, o migrarán al Estado Islámico y de ese modo escaparán de la persecución de los gobiernos y ciudadanos. Es decir, el Daesh, como todas las organizaciones terroristas, está intentando conseguir con sus atentados eliminar la zona de coexistencia. Y si lo consiguen, si les compramos ese discurso, lo estarán consiguiendo y estarán consiguiendo un mundo polarizado que se ajusta a sus intereses. Porque esa zona gris que el terrorismo islamista quiere eliminar es la sociedad multicultural, tolerante y compartida de musulmanes, cristianos, agnósticos, ateos, budistas, y es una zona que no está amenazada solamente por el terrorismo islamista, sino también por los discursos islamófobos que buscan destacar a todos los musulmanes como terroristas y también a aquellos que huyen del terror o que sufren sus consecuencias, que son sus primeras víctimas y la inmensa mayoría. Entonces, claro que hay imágenes que podemos ver de musulmanes alegrándose por esos atentados suicidas, pero precisamente por esto no podemos permitir que ese sea el discurso que gane. O sea, es como enfocarse o que los medios se enfocan en esa parte donde están celebrando precisamente para perpetuar esa aversión al Islam. Claro. Por supuesto. De hecho, te compartí en la bibliografía que te mandé un libro de Miriam Hatibi, que se titula Mírame a los ojos, no es tan difícil entendernos. Esta chica es portavoz de una asociación de musulmanes, precisamente, que trata de
contrarrestar esa imagen que se da en los medios de comunicación sobre la opinión del mundo islámico con respecto a este tipo de atentados y demás tragedias. Y entonces ella lo que cuenta es que muchas veces cuando ocurre algo así y la llaman para que vaya a un plato de televisión a hablar sobre el tema, a expresar cuál es el sentir general de la comunidad islámica, qué es cómo el Islam puede justificar eso, etcétera, ella lo que cuenta es que lo que se encuentra es que no es un debate. Es la persona que tiene enfrente ya tiene unas ideas preconcebidas. Entonces, no es receptiva a lo que ella le pueda decir o a lo que ella le pueda contar. O sea, siempre tiene ya unas ideas claras, que es o tú me justificas mi discurso o si no, no me interesa nada de lo que tengas que decirme. Y entonces eso a ella, lógicamente, le produce muchísima frustración, porque dice, es que no me has llamado para escucharme, me has llamado para ver si con un poco de suerte refuerzo ese discurso y si no, no tiene ninguna importancia lo que diga. Entonces dice, y claro, eso una vez tras otra, tras otra, tras otra, es tan frustrante que muchas veces digo, pues es que ¿para qué voy a venir? Si no es una pelea perdida. Y ella misma dice, claro, pero es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Y entonces ahí está la idea de la mayoría silenciosa, ¿no? Efectivamente son los musulmanes y musulmanas de a pie, ¿no? Que no tienen la mente comida por estos discursos extremistas y fundamentalistas, pero que efectivamente no tienen voz. No hay manera de llegar hasta ellos a menos que seamos nosotros los que nos acerquemos a ellos. Pero eso ya requiere un esfuerzo por nuestra parte. En cambio, lo otro, simplemente te sientas delante de la televisión y ya está, lo tienes servido. Entonces es lo que te comentaba la otra vez, profe, de que si está, bueno, aunque tenemos esta imagen mala del Islam, me sorprende cómo la gente se convierte o cómo está llamando tanto la atención. Pero como dices, es cuestión de investigar un poquito más o ver el otro lado, como el ejemplo también que pusimos del Ku Klux Klan, ¿no? Que se hacen decir que son cristianos y que no porque ellos actúan de esa forma queramos decir que todo el cristianismo es así, como ellos. Efectivamente. Lo que sí ocurre, lo que sí que es verdad, es que a día de hoy podemos encontrar muchas más manifestaciones de ese Islam que de otros islames. Y es cierto, o sea, pero también hay que entender el por qué ocurre esto. Y esto ocurre porque desde los años 70 hay toda una campaña de financiación por parte de Arabia Saudí para divulgar y promulgar y extender por el mundo su concepción del Islam, que es la wahhabí, que se ajusta perfectamente a lo que todo el mundo en Occidente piensa que es el Islam. Porque es efectivamente restrictivo, es opresor, es machista, es tal, pero es un régimen dictatorial el que está financiando escuelas y mezquitas de su propia visión del Islam para que efectivamente se vaya extendiendo por todo el mundo. ¿Y cómo lo consigue? Pues precisamente a partir de los negocios que hace con Occidente de armas, petróleo, etcétera, etcétera. Es decir, con todo ese dinero financia estos programas que consiguen precisamente que el Islam en todo el mundo, que antes no había ningún problema, se vaya convirtiendo en cada vez más extremista. Y eso es un problema que estamos haciendo nosotros porque estamos haciendo negocios con esas dictaduras. Entonces, claro, cuando luego los frutos de esa interpretación del Islam son un atentado que se cobra la vida de muchísimas personas, lloramos mucho, nos lamentamos mucho y a la semana seguimos haciendo negocios con esta gente. Entonces, es un círculo vicioso que nunca termina. Porque si no cortamos de raíz, es que no se puede hacer nada. Pero mientras sigamos comprándoles petróleo y vendiéndoles armas, es que esto no va a parar, porque es su Islam el que quieren expandir por el mundo precisamente porque no es mayoritario. Pues fíjate, el wahabismo, que es el que se asoció con la Casa de Saúd y por lo tanto con la dinastía de Arabia Saudí, surge en el siglo XVIII, pero no empieza a extenderse y a ganar poder hasta los años 70 del siglo pasado. Pero es muy antiguo, pero no salía de ahí. Pero ahora sí, porque claro. Entonces perdón, este islamismo o este Islam wahhabí, sí se atribuye a Esaú, porque en la charla platicábamos de esta división de Ismael y Esaú.
¿Por qué lo mencionaste o escuché mal? No. O sea, el wahabismo lo funda un señor que es Muhammad ibn al-Awad, que es del siglo XVIII. O sea, este señor muere en 1792. Lo que sí es verdad es que el wahabismo forma parte de una corriente un poco más amplia, que es la del salafismo, que también es restrictiva, opresora, etcétera, y a su vez el salafismo nace de la cuarta escuela de jurisprudencia islámica. Hay 4 grandes escuelas de jurisprudencia islámica y cada país se vincula en mayor o menor medida con una de estas 4 escuelas. Y dependiendo de la interpretación de esa escuela, aplicará sus leyes y su, por así decirlo, teología. Pero el wahabismo y, por lo tanto, el salafismo dependen de la cuarta y última, que es la escuela Hanbalí, del imán Ahmad ibn Hanbal, que vivió a final... Bueno, muere en 1800, que va. Muere en el 855, es decir, muere en el siglo IX. Es la última de las escuelas que se forman y, paradójicamente, es la más conservadora. Es la más estricta de las 4 escuelas, con una interpretación casi literal de los textos, que rechaza las opiniones de todos aquellos que a su criterio no encajan o entran en contradicción con lo que es el entendimiento de los sahaba, de los compañeros del profeta. Entonces, es la más extremista y es ahí, en esa escuela, donde surgen todas las ramas y todas las ramificaciones y todas las sectas extremistas del Islam, en la escuela Hanbalí, que, insisto, dentro de la escuela Hanbalí surge el movimiento salafista y dentro del movimiento salafista surge este movimiento, esta secta, de hecho ha sido llamado secta islámica por algunos estudiosos, del wahabismo, por, insisto, este señor Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que es del siglo XVIII. Este señor muere en 1792. No tiene nada que ver ni con Esaú ni con ningún personaje bíblico, o sea, es completamente moderno. Ok. Oh, se quedó trabado. ¿Me escucha, profesor? Es que... Hola, hola. Hola, hola, profesor. lazos de relación con la casa de Saúd. Y entonces a partir de ahí, pues ya claro, empieza a surgir todo el wahabismo de Arabia Saudí con la estricta aplicación de la Sharia que tiene, el deseo de expansión por el mundo, cosa que ninguna otra de las escuelas comparte. Es también la base de lo que se llama el takfirismo. El takfirismo es cuando un musulmán acusa a otro musulmán de no ser lo suficientemente musulmán, y también es la teología del Estado Islámico. ¿Me Decir, escucha? sí, te escucho, te escucho. ¿Tú a mí? Es que se quedó congelado y yo estaba hablándole y no, Ah, perdona, pues no te oía. Sí, sí, no, dime, cuéntame. no, es que nos perdimos una parte porque como se quedó congelado, ya Ah, después vale, que retomó. O sea, vale, vale. mi pregunta era si estos personajes se atribuían a sí mismos que venían de Saúl. No de que sea literal, sino, no, ok. Nada. Pero es que les da igual, es que les da igual. O sea, claro, hay un momento en toda la historia del Islam en el que los fundadores de distintas escuelas al final se acaban convirtiendo en algo así como en el judaísmo son los rabinos. O sea, los rabinos no tienen por qué estar retrotrayéndose hasta Isaac, no les hace falta. O sea, se consideran a sí mismos maestros de la ley y por lo tanto son los alumnos los que se unen a su escuela si así lo consideran, etcétera. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Con las escuelas de jurisprudencia islámicas, de hecho, no es raro que un musulmán en su vida cotidiana, en la aplicación de la Sharia, se adhiera a las ideas de una escuela, pero a lo mejor en algún otro aspecto se adhiera a las de otra. Es decir, no hay tampoco conflicto entre distintas escuelas. Pero los maestros de cada una de las escuelas se justifican a sí mismos por su supuesto conocimiento del Corán, de la Sunna, de la Sharia, etcétera, etcétera, y del fiqh, que es la jurisprudencia, ¿no? Pero no necesitan retrotraerse al pasado, o sea, es una cuestión de ahora. Lo que ocurre es que en el caso del salafismo, el salaf, que de ahí viene, es un término que se utiliza para referirse a las 3 primeras generaciones de musulmanes después de la muerte del profeta.
Entonces, eso es lo que se llama el salaf. Entonces, el salafismo lo que pretende, que también es un fenómeno completamente moderno, nacido también de la escuela Hanbalí, lo que pretende, de principios del 19, es volver en un retorno absoluto y total, radical, totalitario, a las tradiciones del salaf. Es decir, esta gente lo que pretende es que todos los musulmanes del siglo XXI vivan donde vivan como se vivía en la península arábiga del siglo VII-VIII. Es una locura, pero es por lo que apuestan, es lo que pretenden. E, insisto, son la rama que mejor financiada está. Está financiada por Arabia Saudí, porque ellos son wahabíes. Entonces, por eso tenemos la idea de que eso es el Islam. Nunca en la vida ha sido eso el Islam. Insisto, el salafismo es del siglo XIX. Ok. Sí, y justamente era una de las preguntas bueno, de las dudas que me quedaron en el otro programa, porque decía que el Islam no es en sí mismo proselitista. Sin embargo, yo entro a Facebook y me llega ahí la promoción, oye, ¿te quieres unir al Islam? Y, bueno, esto es proselitismo. Sí. Pero entonces sí. es financiado por esta rama fundamentalista del Islam. Sí, hoy se practica, es verdad, el proselitismo, cuando el Corán es también taxativo en esto. Dice, no cabe coacción en asuntos de religión. O sea, está claramente prohibido por el Corán. Pero ahora mismo, en nuestros días, hay dos ramas de proselitismo. Efectivamente, los wahabíes que quieren expandirse por el mundo y también una rama que pretende, quiero pensar, contrarrestar esa influencia. Es decir, si esta gente está haciendo proselitismo para ese Islam, la manera que tiene el resto de la umma, de la comunidad islámica, para que no todo el mundo que empieza a estudiar el Islam sea la única visión del Islam que tienen, también poder ofrecerles otra parte. Entonces, yo quiero pensar que hay muy buena parte de la comunidad islámica que hace proselitismo, que lo hace precisamente para que no todas las nuevas conversiones caigan en el saco del fundamentalismo. Quiero pensarlo. No lo sé porque yo no he hablado con ningún musulmán que haga proselitismo ni nada, pero yo quiero pensar que es así, que se intenta hacer un juego de fuerzas, de que, insisto, no todo el mundo acabe en el fundamentalismo, sino que también tenga opciones de conocer otro Islam. Claro. Y otra pregunta que tengo aquí, de las que me habían mandado. En la Biblia, nosotros leemos que Abraham vuelve a tomar otra esposa después de que estuvo con Agar, que tuvo a Sara, toma otra esposa y también tiene hijos. Aquí no hay ninguna relación que el Corán haga hacia esos hijos, ni los menciona, o los menciona igual de pasada como en la Biblia. Nada. No. No, de hecho, también te digo, la mitología coránica, entiéndase, los relatos que hay de tradiciones judías y cristianas en el Corán, son, digamos, los más relevantes, los más importantes y fundamentales. Ceturá o Keturá y los demás hijos de Abraham que tuvo con esta señora son completamente irrelevantes. Entonces, no había o no parece haber habido una gran tradición en la península arábiga sobre esos personajes. O sea, les importa mucho más el propio Abraham, les importa Isaac, les importa Jesús, les importa María, pero no estos hijos de Abraham, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es todos esos nombres tan relevantes. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, el propio Salomón aparece poquísimo en el Corán. O David también aparece muy poco. Entonces, los personajes que están más vinculados con el judaísmo o los personajes que están más vinculados con el cristianismo aparecen relativamente poco en el Corán. Simplemente para demostrar que el Islam es que recoge toda esa tradición y pretende regresar a esa fe primaria, a esa fe original de Abraham o incluso te diría de Adán antes de la caída. Ese es realmente el interés del Corán, pero no el profundizar o el repetir los relatos míticos de todos los personajes que haya en el Corán, o sea, perdón, en el Tanaj. No. Entonces, no, o sea, no son relevantes. Muy bien, profesor. Y bueno, entonces ya me gustaría también tocar, ahorita vamos a hacer otras preguntas de las que nos están dejando en vivo, nada más permítanme un poquito.
Entonces, quiero llegar a la parte de Jesús. Ujú. En el Islam tienen a Jesús en una alta estima. Obviamente Sí. no es el Dios encarnado, perdón, de cristianismo, pero ¿qué es lo que piensa el Islam de Jesús? ¿Nos puede decir? Sí, pues fíjate, bueno, le tiene tanto a Jesús como a María, que esto también muchas veces se olvida, pero María es importantísima para el Islam. De hecho, es mucho más importante para el Islam de la promulgación que para el cristianismo después de que se escriben los evangelios, ¿eh? María aparece más en el Corán que en los evangelios. Y de hecho, una de las suras del Corán lleva su nombre, la 19, Maryam. Entonces, es una mujer a la que se tiene en altísima estima. Y efectivamente, también, lógicamente, a su hijo, a Jesús. Entonces, es curioso, es interesante porque el Corán cambia el relato al que nosotros estamos acostumbrados del nacimiento de Jesús. Digo que nosotros estamos acostumbrados porque nosotros partimos de un cristianismo, digamos, de rito latino, ¿no? Con una serie de evangelios que hoy consideramos canónicos y entonces como que el relato del nacimiento de Jesús va muy vinculado al relato de Mateo y de Lucas, ¿no? El relato de Mateo y de Lucas probablemente fuera desconocido en la península arábiga en el siglo VII porque el relato que ofrece el Corán sobre eso aparece en evangelios que hoy son apócrifos. Está mucho más inspirado en el protoevangelio de Santiago, en el del pseudo Mateo, en el de la infancia de Tomás. O sea, son esos textos que estaban deambulando por las comunidades cristianas de Arabia, de Siria, etcétera, los que dan esa versión del nacimiento de Jesús. Entonces, según el Islam, Maryam decide retirarse de su familia y de su comunidad para dar a luz en el desierto. Se dice que efectivamente Jesús, al que se llama Isa, es engendrado directamente del Espíritu de Dios. La figura de San José no aparece en el Corán, no existe. Iba a preguntar eso. No, No, pues José no no. existe, o sea, no hay. No es que lo eliminen, o sea, es que no aparece en ningún momento. No lo conciben. Entonces, efectivamente, el Espíritu de Dios se manifiesta y efectivamente Maryam queda embarazada y se marcha al desierto y da a luz debajo de una palmera. Y entonces es también curioso porque hay un milagro muy parecido al del pseudo Mateo, ¿no? En el que cuando está dando a luz y está dando a luz con unos dolores terribles y entonces dice que ojalá se hubiese muerto antes de eso, antes de tener que pasar por eso. Y entonces o escucha una voz desde abajo, que entendemos que es el propio Jesús, que le dice que se fije bien porque a sus pies hay un arroyo, ¿no? Ha hecho brotar un arroyo, curiosamente como Agar e Ismael, ha hecho brotar un arroyo de agua donde puede saciar su sed y le dice también a su madre que a una orden suya, la palmera bajo la que está se inclinará y podrá coger los dátiles para alimentarse, ¿no? Entonces, efectivamente, se produce ese milagro, María sale adelante, Jesús también, y María regresa a su comunidad. Y entonces, cuando vuelve, es cuestionada por el pueblo, ¿no? De hecho, dice el Corán, llegó a su gente llevándolo en sus brazos y dijeron, Maryam, has traído algo muy grave. O sea, tu padre no ha sido un hombre de mal, ni tu madre una fornicadora. Es decir, el Islam reconoce la virginidad de María. Y es muy bonito porque se dice que Isa, que Jesús, recién nacido y todavía en brazos de su madre, le responde a los que la están increpando y les dice, yo soy el siervo de Alá, de Dios, ¿no? Dice, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Entonces, ese libro al que se refiere Isa es lo que en el Islam se llama el Injil, ¿no? En árabe, vamos, el Injil, que, insisto, no es como expresión escrita, no son los 4 evangelios los que se le da a Jesús, sino que es esa enseñanza que desciende sobre su corazón y que se expresa más en palabras y en actos que en el libro físico. Entonces, por así decirlo, el Injil no correspondería exactamente a los evangelios, sino más bien a las enseñanzas y las acciones de Jesús que contienen esos evangelios. Eso sería el Injil. Entonces, sí, Isa es enormemente celebrado y reconocido en el Islam. De hecho, el Corán le menciona 25 veces más por su nombre que a Muhammad. Se le considera el segundo profeta más importante de la historia y también uno de los mensajeros, ya que trajo este Injil, ¿no? Además, también se le considera Mesías, enviado al pueblo de Israel,
un profeta engendrado del Espíritu de Dios, pero, como bien dices, no Dios mismo. Ni a Jesús ni a nadie se le diviniza en el Islam. Porque, de hecho, esa divinización, por lo tanto, la intercesión por su parte ante la divinidad y los rezos por la nuestra, el Islam lo consideraría shirk, que es la asociación, que es el único pecado del Islam, ¿no? El hecho de considerar que hay alguien equivalente a Dios. Entonces, eso no. Pero todo lo demás es y viene de esa concepción que de Jesús tenían los cristianos orientales, especialmente el nestorianismo, que es con quien más se relaciona el profeta. Okay. ¿Y cuál es el concepto de Espíritu Santo? Porque igual en el cristianismo lo tienen como una, no te iba a decir una persona aparte, pero no, es como otra forma de Dios, pero es como otra persona también a la vez. En el Corán, ¿que es una fuerza divina o...? Claro, es la manifestación de Dios. O sea, en realidad nunca se define qué es exactamente el espíritu y de hecho hay un hadith en el que los musulmanes le preguntan a Muhammad qué es el espíritu y entonces Muhammad dice que es algo que la mente humana no puede comprender. Entonces no les ha sido dado entender eso. Pero el Islam entiende el Ruh Allah, ¿no? El espíritu, el aliento de Dios, como esa manifestación, esa potencia de Dios que se expresa en el mundo, ¿no? Es la manera de manifestarse lo divino en el mundo de los humanos, ¿no? En el mundo de la creación, por así decirlo. Pero nada de personas ni nada de eso. O sea, tengamos en cuenta que estamos en la península arábiga del siglo VII. O sea, ahí en el Imperio Bizantino todavía estaban discutiendo sobre estas cuestiones. Eso al Islam de la promulgación no le interesa. O sea, se habla del Espíritu de Dios como una simple manifestación de ese mismo Dios. No hay ni hijos, ni personas, ni nada, porque eso es asociación. Eso es contra lo que Muhammad estaba combatiendo. Es una especie de politeísmo a sus ojos. Entonces él decía que no, que estaban equivocados. O sea, lo que se defiende es lo que llaman en árabe el tawhid, es decir, la unidad y unicidad divina en toda su expresión. O sea, no hay subepígrafes de no, es que no es exactamente Dios, sino es un hijo, es el de tal, nada. Cero. Señores, esto es uno y único, se acabó, no hay nada más. Entonces, esa es la concepción, ¿no? El Espíritu de Dios es la manifestación de Dios. Es Dios cómo se manifiesta en el mundo. Okay. Dice aquí, es verdad que según el Corán, Jesús hizo milagros, pero no murió en la cruz, sino que fue elevado a los cielos por Dios y quien murió torturado en un madero fue en realidad un doble suyo. Efectivamente, sí, Jesús efectivamente, según el Islam, hizo milagros, pero no por su propia potencia, sino porque Dios le da el poder de obrar milagros. Y efectivamente se defiende que no murió en la cruz, sino que fue ascendido a los cielos estando todavía con vida. Es decir, que fue una ascensión corpórea. Aunque es verdad que esto es según los suníes, porque los chiíes piensan que fue solamente espiritual, que solo subió en espíritu pero no en cuerpo. Mientras que los suníes piensan que no, que subió de todo. En todo porque... Completo, todo y ropa. Claro, o sea, tiene una antropología completa, ¿no? Entonces no se separa el alma del cuerpo. Y es verdad que existe esa doctrina bastante problemática en el Islam que todavía a día de hoy no se ha terminado de explicar bien del todo, que se le llama la teoría de la sustitución, efectivamente. Y es que Dios habría dado la apariencia de Jesús no a un cualquiera, sino a Simón de Cirene. Entonces Simón de Cirene habría muerto en su lugar. Pero, ojo, esto no es una doctrina original islámica. Esto aparece en círculos cristianos gnósticos del siglo II, que, insisto, Muhammad habría conocido en Arabia y en Abisinia. Entonces, la descripción que se hace de la teoría de la sustitución en el Islam es muy similar a la que plantea Ireneo de Lyon cuando habla de la herejía de Basílides, aunque también es verdad que tenemos a Hipólito de Roma y a Clemente de Alejandría diciendo que Basílides nunca sostuvo esa opinión. Pero lo que sí es seguro es que esa idea sustitutiva aparece en documentos de Nag Hammadi, como por ejemplo en el Apocalipsis de Pedro o en el segundo tratado del Gran Set. Entonces, la idea ya estaba en el ambiente, no fue una invención de Muhammad, porque, insisto, Muhammad está muy orgulloso de no estar inventando nada. O sea, todo lo que es innovación en el Islam, Muhammad estaba en contra de eso. O sea, yo no vengo a inventar nada, no vengo a aportar nada nuevo. O sea, vengo a recuperar lo que se ha perdido.
Es muy distinta la concepción. Luego ya, claro, el Islam tiene su propia historia y clarísimamente que hay cosas nuevas, ¿no? Pero, y Muhammad tampoco escapa a las influencias culturales, como vemos, porque efectivamente tiene esas referencias de evangelios apócrifos, evangelios que hoy son apócrifos, pero que en su momento en el cristianismo oriental se manejaban sin ningún tipo de problema, que tuvo acceso a esos textos, las historias también que le podían contar monjes nestorianos, ¿no? Como Bajira, por ejemplo, pues es la imagen que él tenía de Jesús y de María lo que acabó plasmado ahí, es decir, tiene esos influjos culturales innegables que tiene todo fundador de cualquier religión, es lógico, no son señores que se caigan de un quinto y de repente aparezcan aquí limpios e inmaculados sin ningún tipo de influencia, eso no se da, pero sí tiene esa sensación de no estar inventando nada, sino recogiendo lo que él considera que es la tradición primordial. Entonces, esa es la propuesta del Islam, ¿no? La idea de que, esto es lo que debió haber sido siempre. Entonces no inventa ese relato. Entonces me imagino que una muerte redentora en el Islam no existe. No, Okay. para nada. De hecho, es importante también la imagen de Jesús en cuanto a su escatología, ¿no? Porque el Islam también considera que Jesús volverá, igual que en el cristianismo, que volverá al final de los tiempos, pero con matices de diferencia. Y uno de esos matices es que, según el Islam, cuando Isa regrese, lo primero que hará será negar todo lo que se ha dicho sobre él. Es decir, yo no soy ni hijo de Dios, bueno, no, por supuesto, no fui muerto en la cruz, no es muerte redentora, no es la sangre de la nueva alianza, o sea, nada. Os habéis montado aquí un tal que no es para nada lo que yo venía aquí a predicar. Entonces, eso es una de las ideas que tiene el Islam respecto a la escatología de Jesús, ¿no? Entonces, es interesante que, claro, que en el cristianismo se espera el regreso de Cristo como juez e instaurador del reino de Dios, mientras que el papel fundamental de Isa en el Islam es matar al anticristo, al Dajjal de la tradición islámica, que habrá estado sembrando iniquidades y violencia y mentiras y engaños en la tierra durante unos años, y entonces regresará Isa y le matará. Le atravesará con una lanza, o sea, no es andarse con tonterías, es estirpar la figura del mal de raíz. Y entonces ahí ya entra también otra vez la discusión. Los suníes piensan que esa es su misión y que por lo tanto solo él va a matar al Dajjal, mientras que los chiíes consideran que lo hará él junto con el Mahdi, ¿no? Junto con el guiado, esta figura mesiánica, ¿no? Entonces que ellos dos se enfrentarán y matarán al Dajjal. Entonces, bueno, la idea. Okay. Y entonces en el Corán no existe alguna, o no existen textos que hablen de las enseñanzas originales de este Isa, de Jesús. Es que las enseñanzas originales de Jesús se consideran que son las mismas enseñanzas que Muhammad. Se consideran que son exactamente las mismas. De hecho, el propio Corán lo dice. Cuando Dios habla, dice, he enviado a mis mensajeros en el idioma de sus propios pueblos y lo que te revelé a ti, pues se lo dice a Muhammad, se lo he revelado a todos los profetas desde Adán. Es decir, el Corán es taxativo en esto. Dice, lo que han enseñado todos los profetas es lo que enseña Muhammad. Dice, porque si Dios es uno, solamente uno puede ser su mensaje. Entonces dice que es eso y que esas son las enseñanzas. Entonces, claro, ahora la cosa está, ¿qué entendemos nosotros que son las enseñanzas del Islam? Porque ahora a lo mejor lo que nosotros pensamos que son las enseñanzas del Islam es incompleto, es matizable, está equivocado. Ahí ya hay muchos matices, ¿no? Y precisamente también, como no está nada claro, existen esas escuelas de jurisprudencia y existen esos imanes y esos mulás y esos maestros que están intentando descubrir exactamente en el meollo cuáles son exactamente esas enseñanzas. Es tan sencillo como eso. Pero no habla de unas enseñanzas determinadas para Jesús, unas enseñanzas determinadas para Abraham, otras para David, otras para tal. No, o sea, dice, lo que hay aquí es lo que han enseñado todos los profetas a lo largo de toda la historia, insisto, desde Adán. Ok. Bueno, voy a leer uno de los comentarios para seguir con la charla también. Ahorita hago otras preguntas más. Dice, pregunta para el profe, ¿por qué y cuándo surge el terrorismo en el Islam? Ahí habló un poquito de eso, pero ¿hay alguna forma de
rastrear hasta dónde, como dice usted, comenzó más fundamentalismo. Bueno, sí, si entendemos como terrorismo lo que debiéramos entender, es decir, la finalidad del terrorismo es causar terror en una civilización, engendrar el miedo en el corazón de sus víctimas, ¿no? De aquellos que lo padecen y que lo sufren, se puede empezar a vislumbrar esta idea del terrorismo con, por ejemplo, las guerras afganas contra la Unión Soviética entre 1878 y 1992. Ahí es cuando se empieza a fraguar esa idea. Es decir, entre siglo XIX y siglo XX estaríamos hablando de este campo que no es exactamente el mismo que el fundamentalismo. El fundamentalismo es algo anterior. De hecho, se establece en torno al siglo XVIII aproximadamente, pero es un fundamentalismo no violento. Es un fundamentalismo, digamos, proteccionista, en el sentido de que son comunidades en torno a un maestro que tiene un pensamiento indudablemente conservador, que muchos calificarían de retrógrado, pero que no atenta contra la vida de otros, sino que simplemente se enclaustra en su propio modelo de vida de cómo tiene que ser el Islam y entonces decide llevar una vida aparte del resto del mundo. Es decir, renuncia y rechaza cualquier otra escuela, organización estatal, la sociedad laica, o sea, todo lo demás. De manera que se encierran en sí mismos y de esos hay a patadas. Están los samis, están los judíos del barrio de Measharim en Jerusalén, o sea, comunidades fundamentalistas, que es eso, que deciden renunciar al mundo moderno, al mundo secular mayoritario, y encerrarse y vivir en sus propias tradiciones. Entonces, esos son fundamentalistas, pero no son terroristas. El terrorismo empieza especialmente en el siglo XX, claro, con el desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de los medios de transporte, el desarrollo de una serie de tecnologías y también comercio internacional, que nunca hay que olvidar el tema de la financiación, porque es que es la clave de todo esto. Y entonces, claro, cuando empieza a desarrollarse todo eso a raíz de esas guerras y de esos conflictos bélicos, el de la Unión Soviética que ya hemos comentado y también el de Estados Unidos en 2011 y 2014, ahí es cuando se empieza a justificar una supuesta yihad contra las invasiones de potencias extranjeras. Entonces, claro, es en esos tiempos. Entonces, claro, si nos centramos en lo que es el concepto de terrorismo, entonces no nos podemos ir antes. Entonces, claro, que el uso de la fuerza y la asociación de yihad con Tierra Santa, entonces a la época de las cruzadas, eso sí. Sí. Pero el terrorismo, lo que hoy estamos padeciendo, todos, no solamente Occidente, porque, insisto, por cada occidental que muere, mueren 30 musulmanes en Oriente Medio y Oriente Próximo. Y eso no, parece que no importa. Entonces, es como también un poco de doble rasero, ¿no? Que de hecho se lo han... Esto en realidad parece que me salgo un poco, pero no, tiene que ver. Se lo han echado un poco en cara, le han afeado un poco el gesto, el del doble rasero, a Josep Borrell, que es el que está en la Unión Europea como presuntamente para tratar las cuestiones de diplomacia, el doble rasero que tiene respecto a Ucrania y Rusia y respecto a Palestina e Israel, ¿no? Entonces es claro, dependiendo de cómo te pille respecto a ti, respecto a lo que es Europa, ¿no? Y respecto a lo que es Estados Unidos y respecto a lo que es la OTAN, pues entonces ya te preocupas más o te preocupas menos. Entonces, es este doble rasero que tenemos en Occidente tan peligroso de, dependiendo de quiénes sean los muertos, nos importa más o nos importa menos. Entonces, el terrorismo como tal, insisto, es algo del siglo XX, especialmente. En el siglo XIX, sí que es verdad, a finales del XIX hay y se detectan células, pero es sobre todo en el siglo XX cuando se produce lo que hoy se llama terrorismo islamista. Entonces, para la época de las cruzadas, no, o sea, ellos solamente se defendían, no atacaban por la lucha esta de Jerusalén. Claro. O sea, hay un momento en el que efectivamente se entran en contacto con los cristianos de rito latino, que son los que llegan allí y que, por cierto, son los que arrasan Constantinopla, que también estaba en manos de cristianos, aunque de rito oriental, que es uno de los episodios más negros de la historia del cristianismo. ¿De rito qué, perdón? ¿El qué, perdona?
Los que estaban en Constantinopla En eran de Constantinopla, cuando en la época de las cruzadas, claro, hay que entender que los musulmanes en ese momento, los que combatían en las cruzadas eran un ejército bien formado, con disciplina militar, etcétera. Entonces, los cristianos que venían del occidente latino se desfogaban mucho mejor con las comunidades judías y con la población civil cristiana que con los musulmanes, que era otro ejército. Entonces, cuando toman Constantinopla, la toman primero los cristianos latinos a los cristianos orientales. O sea, había un emperador bizantino que era cristiano en Constantinopla que pide ayuda al cristianismo de Roma, al Papa, para que le ayude a frenar el avance de los musulmanes, y esas mismas tropas, las que ha solicitado ayuda, conquistan Constantinopla, saquean Constantinopla y de hecho se forma un patriarcado latino en Constantinopla durante un periodo muy breve, pero Constantinopla primero cae por manos de los cristianos latinos. Son cristianos latinos contra cristianos orientales. Entonces, lo que hace el Islam en ese momento es efectivamente efectuar lo único que permite el Corán en cuanto a la guerra, que es la defensa propia. Sin más. Luego, claro, es curioso que a partir de la época de los omeyas, del tercer califato, sí hay una expansión en tono de conquista bélica y sí empieza a haber conversiones forzosas, porque claro que a lo largo de la historia del Islam ha habido califatos que han hecho uso de la fuerza militar y que han forzado las conversiones. Pero no es, esos principios son antiislámicos, paradójicamente, porque van en contra de lo que promulga el Islam, de lo que promulga el libro sagrado. Entonces, ahí estamos en el debate de siempre. ¿Qué caracteriza una religión? ¿Lo que dicen sus textos y sus enseñanzas fundamentales en un testimonio sagrado o cómo actúan mayoritariamente sus fieles? Pues eso es un debate. ¿Qué es? ¿El que lo dice, el que lo hace o es un punto intermedio? La religión es aquellos que hacen por cumplir esos valores, que no los están cumpliendo, pero que se esfuerzan diariamente en estar a la altura de esos valores. Bueno, eso es mi opinión personal. Yo creo que está ahí precisamente, está en el término medio. Vale, no vas a ser, es imposible que seas tan perfecto, tan excelso, tan tal y tan cual, pero por lo menos denota que estás haciendo un esfuerzo por vivir de acuerdo a esos valores y a esos ideales. Entonces ahí sí te puedes llamar cristiano, budista, musulmán, jainista o lo que quieras llamarte, si vas de acuerdo con los ideales de la religión que dices promulgar. Pero claro, si actúas directamente en contra, pues es que para mí eso no, yo no te puedo llamar musulmán, budista, cristiano o lo que sea. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Otra pregunta que tengo, esta sí es un poquito densa, voy a tratar de hacerla bien para que no los algoritmos no me censuren el video. Uy, los algoritmos, madre mía. Es verdad que el Islam permite la pedofilia porque Muhammad se casó con una niña. Uf, vale, sí, entiendo tú. Vale, yo también voy a intentar que no te tiren el vídeo. Vamos a ver. La primera parte de la pregunta, no. La segunda, sí. Quiero decir, ¿el Islam lo permite? No, absolutamente no. Entonces, ¿por qué Muhammad sí que lo hizo? Porque, insisto, la Arabia del siglo VII no es aplicable a las sociedades en el paso de la historia. Cuando Muhammad realiza esas acciones, se está haciendo en un contexto, insisto, de pacificación de Arabia Saudí, y entonces todos esos matrimonios tienen un fin político. Exceptuando su primera esposa, Jadilla, todos los demás es para establecer alianzas, sea contrato, para decir, claro, es que ¿cuál era la manera de sellar una alianza? ¿Cómo se podía estar seguro de que no se iba a ir en contra de la otra parte? Pues a través de un contrato matrimonial. Lógicamente. Pues dice, ¿cómo vas a ir contra mí si tengo a tu hija en mi casa? Claro. Entonces, es que esa era la manera. O sea, lo de la historia del amor romántico, que es muy bonito, pero es también una cosa muy moderna, es una cosa del siglo XIX. Entonces, esto de me caso por amor no existió nunca en ninguna sociedad.
Entonces, Muhammad, cuando firma esos contratos de matrimonio y se casa con esas mujeres, que efectivamente es el caso concreto de Aisha, que se dice que tenía 9 años, aunque ninguna fuente lo estipula como tal, pero sí es cierto que se da a entender que desde luego era menor de edad. Pero que, por cierto, consideremos que en el pueblo de Israel para casarte cumplías 13, que tampoco es que sea aquí una fiesta, ¿eh? O sea, te quiero decir que no es algo tan tal, pero sí que es verdad que es eso, que responde a cuestiones de alianzas, de pactos. Exactamente igual que él se casaba con hijas de distintos jefes tribales, había otros jefes tribales que se casaban también con sus hijas. Y no había ningún problema ni nada de escándalo. Ahora bien, de ahí a decir que el Islam acepta perfectamente la pederastia es como decir que el Islam acepta y promulga la ablación genital femenina, cosa que también es completamente falsa. O sea, hay que entender muy bien el contexto en el que se desarrollan determinadas prácticas y por qué se hacen. Que de ahí a que se convierta en un principio y en un valor universal hay un trecho enorme. No nos pensemos, es que esto ocurre en todas las religiones, no nos pensemos que porque aparezca en el libro sagrado, absolutamente todo lo que pone ahí tiene validez universal. Precisamente el Corán en lo que insiste constantemente es que los seres humanos deben tener conocimiento, deben reflexionar. Se lo dice constantemente en todas las suras. Dice, esto es un signo para que reflexionéis. Dice, todavía no habéis reflexionado, esto será para aquellos que lo piensen y lo mediten, esto es para no sé qué. O sea, hace un constante hincapié porque para el Islam lo más importante que tiene el ser humano es su razón, es su conocimiento. De hecho, se considera que es la joya de la creación que Dios ha entregado al ser humano, la posibilidad de discernir. Entonces, evidentemente, cuando la sociedad, por fortuna, se desarrolla, evoluciona, hay valores, hay principios que tienen que quedar apartados, lógicamente, porque responden a un contexto que ya no es el nuestro. Entonces, no, el Islam no acepta, ni muchísimo menos, el casarse Sí. con menores. Pero, insisto, como tampoco, incluso la poligamia. Sobre esto hay muchas autoras musulmanes que han hablado largo y tendido sobre esto. De hecho, en el curso de Hijos de Abraham citamos algunas y explicamos este tema. Que claro, que hablan de que hay que ver muy bien cómo trató Muhammad a todas estas mujeres, porque en muchos casos incluso no solamente se casa con, bueno, insisto, de menores, solamente tenemos el caso de Aisha, pero, por ejemplo, también se casa con viudas y con huérfanas. Dice, claro, en ese contexto, el no casarse con ellas es condenarlas, porque nadie se responsabilizaba de ellas. O sea, se iban a dedicar a la mendicidad o a la prostitución, que eran las únicas vías de salida, las únicas vías de escape. Y entonces Muhammad las acepta en su casa como sus esposas y les otorga un lugar, diría, privilegiado en la umma, porque ellas también se encargan de transmitir las enseñanzas coránicas, no solamente Muhammad. De tanta gente que va a su casa, esto creo que yo también lo comentamos, de tanta gente que va a su casa, Muhammad está saturado y les dice a los fieles que también hablen con sus mujeres, que ellas les van a transmitir las mismas enseñanzas. Entonces, es una sociedad muy concreta, pero eso no es aplicable a un valor universal que se tenga que prolongar en el tiempo. Entonces, claro, la importancia para el Islam de discernir. Ahí está también otra vez el peligro de la literalidad, ¿no? que promulga el salafismo y el wahabismo, ¿no? La idea de, no, es que si esto es lo que pone, esto es lo que tienes que hacer. No, oiga, perdone usted, o sea, esto se compone en el siglo VII en la península arábiga. No es lo mismo que la España del siglo XX, la Francia del XXI o la Italia del XVIII. O sea, son sociedades distintas. Y esto, por fortuna, 3 de las 4 escuelas de jurisprudencia lo tienen perfectamente en cuenta. Dicen, no, o sea, todas estas preceptos y normas y leyes y demás tienen que ser puestos en el contexto de la propia sociedad. Hacer lo contrario es amoldar la sociedad a esos preceptos, que es lo que busca el fundamentalismo. El fundamentalismo es antihistórico por eso, porque niega la historia. Dice, no, esto tenemos que vivir como se vivía en ese momento. No, mire usted, o sea, esto es fruto de una época, de un contexto, de una sociedad, etcétera. Veamos a ver si aquí hay algo aplicable que efectivamente pueda ser universal, pero si no, ¿a raíz de qué? Vamos a tener que respetar cosas que claramente se salen de lo que es a día de hoy una sociedad, ¿no? Exactamente igual que la poligamia. La poligamia, que también aparece enormemente recogida en el Corán, puesto que aparece también en el Tanaj,
claro, es una cosa que no se podía extirpar de la península arábiga del siglo VII. Entonces, Muhammad se casa también con varias mujeres, exactamente como todos los jefes árabes, pero el trato también que les da es muy distinto, porque es interesante saber que en esa comunidad islámica las mujeres alcanzan derechos sobre herencias y divorcio que las europeas no conquistarían hasta el siglo XIX, pero es verdad que siempre se dice que es verdad que el varón puede tener más de una esposa, pero siempre y cuando pueda ocuparse de todas ellas y no muestre preferencia hacia una de tal manera que las otras se sientan discriminadas. Entonces, si puedes mantener ese equilibrio, entonces no hay ningún problema. Y más aún, sobre todo, si es por una cuestión que ahonde en la compasión, en la caridad, como es el caso de casarse, pues eso, con una viuda, con una huérfana o tal, es decir, con gente en estado de necesidad. Entonces, eso el Corán lo acepta y lo asume perfectamente porque es una obra del siglo VII. Pero a día de hoy, la poligamia en la inmensa mayoría del mundo islámico no se practica, porque ya es algo que no aplica a las sociedades modernas. Entonces ya está. Y nadie se echa los brazos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿pero qué hace usted que está casado solamente con una mujer? ¿Cómo es que no tiene 4, 5, 7 o 12? Pues no, mire usted, en el Imperio Bizantino tenían harenes también y en el Imperio Persa antes del Islam. O sea, que son al final, veis, como polémicas, como ideas que parece que están vinculadas y que esto es Islam, esto es Islam. No, esto tuvo una manifestación en el Islam, esto se expresó en una comunidad islámica, pero eso no quiere decir que sea del Islam, que sea inherente al Islam. No, puede cambiar, como han cambiado en todas las religiones, de hecho. Claro, y de hecho, por ejemplo, también en la Biblia lo vemos con, bueno, según la tradición, porque no dice el texto explícitamente, que Isaac con Rebeca, había una diferencia de edad y lo más probable es que Rebeca fuese menor de edad. Y como dice, es que eran otros tiempos y también buscaban mujeres jóvenes para que les dieran mucha descendencia. Entonces, claro, sí, pero ahorita ya no. es que era eso, era lo normal, era lo que se aceptaba como normal y a nadie le parecía algo censurable. A día de hoy sí, por suerte, pero ojo, en muchos países no, ¿eh? En muchos países todavía no, todavía se siguen casando a menores, que ahí están las ONGs luchando contra ello, pero se sigue viendo como algo, oye, social, normal, tal, y no pasa nada, o sea, entonces, claro, las sociedades llevan su tiempo, se desarrollan de determinadas maneras, pero no hacer esa asociación, claro, porque es que hay tantísimos ejemplos, lo que tú has dicho es uno, claro, pero es que era normal, era lo lógico. Ok, voy a leer los comentarios ya también para ir, pues no cerrando porque muchos dan para mucho tema, pero también para no quitarle mucho su tiempo y también contestarle a las personas que han participado. Dice Rolando Ávila, ¿es verdad que el Corán es inspirado por novelas aparte del cristianismo y el judaísmo? No entiendo cómo en novelas. Tal vez en novelas cristianas. O sea, lo que sí te puedo decir es que está inspirado también por la tradición que viene de Persa, obviamente, de la tradición zoroástrica, y para ir a la contra del politeísmo árabe preislámico. Entonces, se construye en torno a todo eso, porque Muhammad además también es legislador. O sea, la mayor parte del Corán es sobre todo legislación, ¿no? Son problemas concretos que ocurrían en la umma y la respuesta que daba Muhammad a esos problemas. Pero tú lees el Corán y la mayor parte es eso, es para resolución de conflictos o cuestiones concretas que han surgido en la comunidad y que Muhammad tiene que solucionar de alguna manera. Y luego alguna enseñanza sobre estos personajes del judaísmo y del cristianismo y poco más. O sea, poco más. No ahonda profundamente ni en teología, ni en cuestiones biográficas, ni en poemas, ni nada. O sea, es sobre todo un texto eso, para regular la umma. Es qué tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos. Eso es sobre todo la obsesión del Corán. Entonces, viene de ahí. Dice esta otra pregunta de David. ¿Cuáles son las características del imán Mahdi? ¿Es verdad que se asemeja al anticristo cristiano? Ostras. Pues, yo sí he escuchado enseñanzas que dicen que cuando se manifiesta el Mahdi es el anticristo cristiano.
A mí la verdad es que eso me parece otra vez una pelea entre religiones que, en fin, me da muchísima pena porque no. O sea, el Mahdi, vamos a ver, claro, es que la figura del Mahdi es bastante complicada porque el Mahdi es una figura que no aparece en el Corán, no se le menciona en el Corán. Y entonces, claro, para los musulmanes coranistas, que son los que rechazan completamente la Sunna, que dicen que solamente el Corán es fuente de conocimiento para el Islam, pues entonces para ellos es una figura que directamente no existe. Tampoco aparece en las compilaciones más importantes de los hadices. Tanto los testimonios sobre el Mahdi son muy, muy poquitos, son de los hadices también, pero de los, digamos, menos relevantes, ¿no? Entonces, la doctrina sobre el Mahdi aparece en el siglo VIII, ¿verdad? Y la desarrolla Ash-Shafi'i, que es el fundador de la escuela jurídica suní que lleva su nombre. Y este señor se basa efectivamente en esa serie de hadices que hablan un poquito sobre el Mahdi, que significa el bien guiado, ¿no? Que habrá de venir. Pero es interesante porque Shafi'i considera que el Mahdi es Jesús, es Isa. Entonces, es una figura que asocia directamente a Jesús. Pero es a partir del siglo IX y especialmente en el siglo X cuando los suníes empiezan a hablar de la venida de Isa, del regreso de Isa, de Jesús, y del Mahdi, propiamente dicho. Entonces, con el paso de esos siglos, se va fecundando esa idea de que vendrán los dos, de que serán dos figuras distintas y que efectivamente al final de los tiempos el Mahdi acabará estableciendo un reino de justicia muy parecido a la era mesiánica que espera el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Entonces, los hadices que hablan de él le describen como, por supuesto, perteneciente al linaje de Muhammad por Fátima y Ali, Fátima su hija y Ali su primo y yerno. Dicen que tendrá, respecto al aspecto físico, lo que dicen de él es que tendrá una frente grande y una nariz larga, afilada y curvada. Eso es lo que dicen, que algún sentido tendrá. También dicen de él que, por supuesto, llenará el mundo de imparcialidad y de justicia y especifican del mismo modo Otra vez, profesor. años antes del Yaum al-Qiyamah, es decir, del día del juicio final. Y entonces se habla de él y se refiere de él de que Dios le otorgará el poder de la lluvia, de que será capaz de que llueva cuando el Mahdi lo desee, que también con su llegada a la tierra pondrá de manifiesto todos sus frutos, que el Mahdi entregará muchísimo dinero en zakat, es decir, que ya los necesitados, los pobres, etcétera, ya no existirán, ¿no? Porque todos vivirán dignamente, que el ganado se incrementará también, es de símbolos de la abundancia, etcétera, y que la UMA también, la comunidad, será enorme, será grande, ¿no? Y una cosa bonita que dicen también los hadices es que, claro, Isa también descenderá con él o un poco después de él, ahí los hadices varían, pero sí coinciden en que el Mahdi le pedirá a Jesús que sea el imam, es decir, aquel que conduzca a la umma en la oración. Y entonces Jesús dirá que no, que tiene que ser uno de ellos como un honor concedido a los árabes por parte de Dios. Y entonces se dice que efectivamente cuando esa, lo que llamaríamos era mesiánica, se haya instaurado, el Mahdi orará a Dios en agradecimiento, Jesús orará detrás de él y toda la humanidad orará detrás de ellos. Pero, insisto, el hecho de que el Mahdi no aparezca mencionado en el Corán ni en las dos colecciones más prestigiosas de hadices hacen que muchos musulmanes rechacen la creencia en su llegada. Pero eso sí, solamente la rechazan los suníes, o parte de los suníes, porque el Mahdi donde realmente es importante es en el siísmo. Pero con un matiz. No es una figura que vendrá al final de los tiempos, que también, sino que es una figura que ya ha venido, que ya ha existido y que se ha ocultado y que regresará al final de los tiempos. Que esa es la doctrina del Mahdi oculto o del imán oculto, que es tan célebre en el siísmo. Pero son solamente los síes. Profesor, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque están dejando unas preguntas muy interesantes, pero también yo sé que... Pues, bueno, venga, un par de ellas, intento ser rápido, porque sí, yo en torno a las 6 y 5 y 10, como muy tarde, tendría que estar yéndome. Así que intentaré ser rápido.
Puede responder sí o no. Dice, supe que según al final del Corán dice, el que quiera conocer la verdad completa, pregúntele a los cristianos. ¿Es cierto? No. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, la voy a poner, pero ya la contestamos en el programa pasado. Dice, algunos grupos religiosos de índole cristiano tienen publicaciones que enseñan que el Islam fue fundado por el catolicismo. ¿Qué hay de cierto? Igual en el otro programa ya se respondió esa pregunta, por si quieren. No por si quieren, vayan a verlo. Eso. Eso, id a verlo, que hombre, para algo estar ahí. Claro. Claro que Dice sí. David, otra vez dice, Dios sí mandó a matar a Ismael, pero por eso detuvo la mano de Abraham cuando vio que era Isaac. ¿Cómo? No, o sea, vamos a ver, para el Islam nunca fue Isaac. De hecho, para el Islam Isaac todavía no había nacido. Porque en la tradición en el que habla de me entregarás a tu hijo primogénito, a tu único, el único era Ismael en ese momento, aunque ya sabemos que en la Biblia no. En la Biblia el sacrificio de Isaac tiene lugar después de la expulsión de Agar e Ismael y por eso habla del único. Pero para el Islam no. En el Islam, en el momento en el que eso ocurre, Isaac todavía no ha nacido. Entonces es Ismael en todo momento. No es que Dios se equivoque y dice, ay, no, pensaba que era Ismael, pero si es Isaac, entonces no me lo mates. No, eso no se produce así. Okay. Bueno, voy a leer esta pregunta, ya la había visto, de Suma Cero. La quise dejar al último porque es un tema reciente. Dice, ¿qué opina César de lo que ocurre hoy en Irán? Me imagino que se refiere a la mujer que fue asesinada porque no usaba correctamente su velo. ¿Qué podemos opinar al respecto? Sí, bueno, pues ¿qué vamos a poder opinar? Que están haciendo historia las mujeres iraníes. Efectivamente, además esta chica, Mahsa Amini, era kurdo iraní, además con el pueblo kurdo, con todo lo que ha sufrido, tenía 22 años. Y es verdad, para quienes no conozcáis la historia, esta chica fue detenida, que en Irán es lo mismo que secuestrada, por efectivamente aparentemente llevar el velo mal colocado mostrando el cabello, ¿no? Entonces fue detenida por la Policía de la Moral, que es un escuadrón policial especial que está a cargo de la reglamentación pública del velo según las directrices del gobierno iraní. Entonces fue detenida supuestamente para una presunta orientación islámica, pero después de 2 horas de golpes en la cabeza acabó sufriendo un ataque cerebral y cardíaco y entró en coma y murió ingresada en el hospital 2 días después, ¿no? Entonces, ahora lo que yo creo es que las mujeres de Irán están haciendo historia. Están protestando en las calles, cortando su cabello, quemando los velos, ¿no? Entonces, esa exigencia que están haciendo por sus derechos es la semilla de una nueva revolución iraní como consecuencia, esto viene de lejos, de los últimos años en los que el gobierno de Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, ha ido aumentando poco a poco las presiones sobre las mujeres respecto a vestimenta, respecto a conducta, siguiendo el camino emprendido ya por el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien en 1979, después de esa revolución iraní, declaró obligatorio el velo, alegando que sin él las mujeres estaban desnudas. Entonces, esa orden, esa imposición a las mujeres de cubrirse completamente es claramente un elemento constitutivo de una ideología que es oscurantista, que es mortificante y que es totalitaria. Y que, insisto, tiene muy poco de islámica, porque está basada en la dominación masculina y que cuestiona abiertamente el derecho de la mujer a existir fuera del papel que se le asigna, que es el de vientre portador de hombres, y mucho mejor si son mártires. Entonces, claro, esto creo que ya también lo comentamos. Hay un libro de Mohamed Sharfi que se llama Islam y Libertad, donde dice que los fundamentalistas tienen 2 fobias, que son Occidente y la mujer. Dice que cada de ellas tienen que conocer sus derechos, porque se les priva de ese conocimiento para someterlas. Profe, sí. Creo que se cayó la transmisión. No sé si... Vale. ¿Si me la tumbaron? No, pues solamente decía eso, que a día de hoy hay muchas imanas que tienen madrastra. Me refiero a que ya no estamos en vivo. Que ya no estamos en vivo. A mí me sale aquí una cosa de que sí, de que estamos en vivo, pero bueno. Si no bueno, es que como yo lo estaba reproduciendo aquí en
mi teléfono, parece que Ah, se cortó. vale. No Bueno, sé si pues sea de YouTube o sea mi internet. No, pero es que en los comentarios dice se trabó. así, vaya. No, y espero que no me lo tumbe YouTube. Es que estos temas, de hecho, cuando Ya. sube videos se fija que tienes que poner, si hablas de terrorismo, si hablas de... Sí, sí, sí. A mí, de hecho, me han desmonetizado alguno en el que hablaba de la Sharia, en el que hablaba del 11S y demás, y me lo han desmonetizado porque nadie quiere poner dinero en eso, a pesar de que es muy curioso. O sea, precisamente, hablas de esto precisamente para intentar eliminar algunas barreras y algunas ideas preconcebidas y te lo chapan, pero puedes estar emitiendo en prime time muerte, desmembramientos, tal, y ahí, oye, no hay ningún problema, a nadie le parece mal. Es que es tremendo, o sea, parece de chiste, pero bueno, Sí, en y fin. hay muchos videos que suben con palabras altisonantes y yo en uno que dije la palabra esa que tratamos hace rato con P, me lo estaban trabando y yo, ay, no puede ser posible. Es que madre mía. Pero bueno, sí, o sea, yo desde que Instagram censuró, o Facebook, no me acuerdo ya, pero bueno, pertenecen a la misma compañía. Desde que uno de los dos censuró la imagen de la Venus de Willendorf porque es una figura que está desnuda, aunque sea una pieza arqueológica, la censuraron, pues yo ya me espero cualquier cosa, la verdad. O sea, el puritanismo llega. Luego hablamos, ¿sabes? Hablamos y criticamos las ideas que tienen algunos de no la modestia y tal, pero nosotros estamos censurando obras de arte porque salen mujeres desnudas. O sea, es absurdo, es absurdo. Pero Parece bueno. que ya regresamos en vivo. No Ya sé qué está. pasó. Estamos hablando el profe y yo que a lo mejor nos habían tumbado la transmisión por los temas que se están tocando, porque son sensibles para YouTube. YouTube, no Podría nos lo ser. tumbes, por favor. Es Y importante además que no, aclarar no hemos cosas. dicho la palabra con P. O sea, hemos estado aquí haciendo un Pero dijimos la esfuerzo. conté. Para que no nos tumben este video, por favor, llénenos de likes, por favor, compartan, porque es importante quitarnos prejuicios, lo que dije la otra vez, y valorar también estas personas que están luchando, como dice, o sea, no pensemos que esta parte mala del Islam, nada más somos los enemigos de Occidente, entre ellos mismos están callando, eh, asesinándose, y no debemos permitir eso, no podemos seguirlo perpetuando. Yo para terminar, profe, quería comentar cómo es importante que estos grupos fundamentalistas no lleguen al poder, porque es cuando cometen este tipo de atrocidades. Lo vimos cuando la Iglesia Católica hubo esta Inquisición, que muchos historiadores también ya dicen que no fue tanto, pero lo que haya sido, se hacen valer de sus textos religiosos fundamentalistas, literalistas, para cometer atrocidades contra la humanidad, Sí. de la religión que sea. No Sí, debemos permitirlo. efectivamente. Y para ello lo mejor es la educación, porque precisamente donde está el poder es en simplificar, en reducir a la mínima complejidad posible cuestiones que son difíciles, en aportar respuestas presuntamente fáciles en épocas convulsas. Ahí está cómo radica en el poder. Pero vamos, estos que están con ese cariz islam y otros que son la extrema derecha en Europa que está creciendo en todas partes. O sea, ¿qué quiero decir? Esto es marca de la casa en cualquier régimen y en cualquier cosa. O sea, el hecho de vivimos en un momento complicado, hay muchísima incertidumbre, la gente estamos asustados, pero es nuestra responsabilidad el que no nos cuelen según qué cosas. Claro. Entonces, ahí está también la cosa, en el seguir estudiando, en el formarnos, en el interesarnos para no comprar este tipo de discurso que es algo tan básico como atentar contra los derechos humanos. Entonces, no se requiere un doctorado ni absolutamente nada, sino simplemente valorar y aprender e incluso, ni siquiera eso, preguntar al otro. Si realmente te interesa, informarte de dónde hay una madrasa o dónde tienes a algún miembro de la comunidad islámica y hablar con él y a ver qué tal. Y leer libros sobre el tema. Informarte y formarte en ello. Porque muchas veces hay problemas que son creados artificialmente, porque al final luego todo se resuelve hablando. Claro. Pero para perder ese miedo, pues es importante que la gente se conozca. Sí, es verdad. Bueno, profe, pues muchas gracias. Yo creo que sigue habiendo preguntas. Es que es un tema Seguro, súper esto es amplio. inabarcable.
Para los que no sepan, el profesor tiene cursos sobre los hijos de Abraham, donde toca las 3 religiones abrámicas, y me imagino que ahonda más en este tipo de temas. Por si quieren más información, su canal es arroba Centro Ultreya. Sí. Es que no sé cómo lo puedan buscar. Allí comuníquense con él. No sé si pueda decirnos ahorita su correo por si a alguien le interesa. Sí, me pueden escribir a Ultreya, que es con i latina, ultreya.espinel@gmail.com, y ahí está. Y vamos, también en el canal de YouTube tengo un vídeo sobre el velo, otro sobre la Sharia, o sea, tengo sobre el nestorianismo, de cómo influyó en el Islam, o sea, tengo varios, tengo los cursos también, entonces vamos, que hay material de sobra para quien esté interesado. Claro, pues sí, para que nos informemos más sobre esto y ya no sigamos cometiendo los mismos errores, ¿no? Ojalá, bueno, ojalá. Sí, hay que siempre ir buscando todos mejor. Igual como les he dicho, yo por eso también quise abrir este canal, para investigar más el contexto de esta fe hebrea, para que lo conozcamos mejor y así podamos decidir mejor, vivir mejor de acuerdo a esa fe que practicamos y no caigamos en fundamentalismos religiosos, etcétera. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Que tenga bonito resto de día. Perdón por quitarle mucho tiempo. No, para nada. Sabes que estoy encantado. Así que espero que te haya gustado, que también a quienes nos estén escuchando les haya parecido interesante. Y nada, darte las gracias. Las gracias por tu labor. Y pues las preguntas que hayan quedado, igual si las quieren dejar en los comentarios y si el profe tiene chance de que nos pueda dar una respuesta rápida allí también, yo se los agradeceré mucho. Igual que compartan, que se suscriban si no se han suscrito, que nos llenen de likes. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Shimo banim, nire kanim, kine banim, dacher shalom.